Muy buenas. Hoy nos vamos a meter de lleno en uno de los puntos de inflexión más brutales de la historia de la humanidad, la revolución industrial. Y ojo, que no fue una sola cosa, ¿eh? Fue más bien una reacción en cadena. Una que empezó en un sitio muy concreto, pero que lo cambió, de verdad, absolutamente todo. Y para siempre. Y esa es la gran pregunta que nos va a guiar en todo esto. A ver, ¿cómo es posible que algo que arranca con unas pocas máquinas en un único país acabe dándole la vuelta por completo a la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos en todo el planeta? Es increíble si lo piensas. Para entenderlo, vamos a hacer este recorrido juntos. Primero, veremos por qué narices empezó todo en Gran Bretaña y no en otro sitio. Después nos zambulleremos en la tecnología, que fue el motor de todo. Analizaremos cómo la sociedad se transformó, los conflictos que, claro, surgieron de ahí, y para terminar veremos cómo este nuevo poder industrial redibujó el mapa del mundo entero. Venga, pues empezamos por el principio. Porque, a ver, antes de que aparecieran las máquinas de vapor y las fábricas echando humo, se tuvo que dar una combinación de factores muy, pero que muy específica. Una especie de tormenta perfecta para que la chispa industrial prendiera. Y el lugar donde se alinearon todos los astros fue Gran Bretaña. El primer ingrediente, y uno fundamental, fue una auténtica explosión de gente. Fijaos bien en esta gráfica. A partir de mediados del siglo XVIII, la población en Inglaterra, ¡pum!, se dispara. ¿Y por qué? Pues ahí está la clave, en la línea naranja. La tasa de mortalidad se desploma. Esto pasó por mejoras en la comida, gracias a cultivos como la patata, por avances en medicina como las vacunas y por una mejor higiene en general. Y más gente, claro, significaba dos cosas: más mano de obra disponible para las futuras fábricas y, por supuesto, más gente para comprar productos. Pero claro, solo con la población no era suficiente. Hacía falta la receta completa. Y Gran Bretaña la tenía. Tenía un mercado enorme, no solo en casas, sino también en sus colonias. Tenía una burguesía con dinero y sobre todo con ganas de arriesgarlo e invertir. Un sistema político, el Parlamento, que estaba de parte de los negocios. Y quizá lo más importante, tenía bajo sus pies los dos ingredientes estrella: carbón y hierro a patadas. Si a todo eso le sumas una agricultura que producía más comida que nunca, pues ya tienes el caldo de cultivo perfecto para lo que estaba a punto de pasar. Vale, ya tenemos el escenario listo. Ahora vamos al meollo de la cuestión, la tecnología. Aquí es donde vamos a ver cómo unos pocos inventos geniales se convirtieron en el verdadero motor que impulsó una transformación a una escala que nadie, absolutamente nadie, podría haber imaginado. El concepto que lo puso todo patas arriba fue este: el sistema fabril. La idea parece simple, pero fue revolucionaria. En lugar de tener a la gente trabajando en pequeños talleres, se les juntaba a todos, a cientos, con las máquinas, en un mismo edificio. Esto permitió algo clave: la división del trabajo. Cada persona hacía una tarea muy específica, una y otra vez. El resultado: la producción se multiplicó de una forma espectacular. Y es que todo pasó rapidísimo. Inventos como la hiladora Jenny o el telar mecánico revolucionaron la industria textil, que fue la primera en arrancar. Pero la pieza clave, el invento que de verdad lo cambió todo, fue la máquina de vapor de James Watt. Por primera vez en la historia, la humanidad tenía una fuente de energía potentísima, fiable, y que no dependía ni del viento, ni de un río, ni de la fuerza de los animales. El poder, de repente, estaba ahí, disponible para ser usado. Esta nueva energía, la del vapor, alimentada con carbón, pues transformó por completo la industria del hierro. Lo que vemos en esta imagen son los altos hornos, unos monstruos capaces de producir hierro a una escala nunca vista. Y ese hierro se iba a convertir literalmente en la columna vertebral del mundo moderno, en máquinas, en vías de tren, en puentes, en todo. Y la cosa no paró ahí, ni mucho menos. A partir de 1870 llegó una segunda ola de cambios que lo barrió todo: la segunda revolución industrial. Ahora, las nuevas fuentes de energía eran la electricidad y el petróleo. Y con ellas nacieron industrias totalmente nuevas: la química, la del acero a lo bestia, la del automóvil. Si la primera revolución fue rápida, esta segunda fue vertiginosa. Claro, toda esta revolución tecnológica no solo cambió la forma de hacer dinero, transformó la sociedad desde la raíz. La manera en que la gente vivía, el lugar donde vivía, cómo se relacionaban unos con otros, todo cambió para siempre. El cambio más bestia, el más visible, fue un éxodo masivo del campo a la ciudad. Millones de personas dejaron la vida rural para ir a buscar trabajo en las nuevas fábricas. Las ciudades de repente explotaron, crecieron sin ningún tipo de control, creando un paisaje urbano completamente nuevo y a menudo terrible, superpoblado, sucio y con unas condiciones de vida durísimas para los recién llegados.
Y en esta nueva sociedad industrial, todo se polarizó en torno a dos nuevas grandes clases sociales. Por un lado, la burguesía, los dueños de las fábricas, de los bancos, del capital, los que acumulaban una riqueza y un poder inmensos. Y por el otro lado, el proletariado, una masa enorme de trabajadores que no tenían nada más que su propia fuerza para trabajar, la cual vendían por un salario miserable a cambio de jornadas interminables en condiciones penosas. Era de esperar, ¿no? Con esta nueva estructura social y estas desigualdades tan brutales, el conflicto no tardó en estallar. La clase obrera empezó a organizarse para luchar por una vida un poco más digna. Y de esa lucha nacieron nuevas ideas y movimientos sociales que lo cambiarían todo otra vez. De todo ese descontento salieron principalmente dos grandes corrientes ideológicas. Por un lado, el marxismo, con Karl Marx a la cabeza, que básicamente decía que la historia es una lucha de clases. Su solución, una revolución de los obreros para tomar el control y crear una sociedad sin clases. Y por otro lado, el anarquismo, que iba todavía más allá. Ellos no solo querían acabar con el capitalismo, sino con cualquier tipo de Estado o autoridad. Su ideal era una sociedad organizada libremente, sin jefes de ningún tipo. Y esta frase, que viene del Manifiesto Comunista, resume a la perfección el espíritu de lucha de la época. Para muchísimos trabajadores, esto no iba solo de conseguir un salario mejor o trabajar menos horas. Iba de darle la vuelta al mundo por completo. Y claro, todo este poder industrial no se iba a quedar quietecito dentro de Europa. La capacidad de fabricar en masa, armas, barcos de vapor y todo tipo de productos dio a las naciones industrializadas una ventaja militar y económica aplastante, y la usaron para dominar al resto del planeta. Este dominio tuvo varias caras. A veces era un control directo y total, la colonia. Otras veces era un control más sutil, el protectorado, donde dejaban un gobierno local títere pero controlaban lo importante, la economía y la política exterior. Y en otros sitios, como en China, lo que hicieron fue conseguir concesiones, o sea, zonas donde tenían ventajas comerciales y controlaban la economía local. Para los territorios colonizados, el impacto fue simplemente devastador. Sus recursos naturales fueron saqueados para alimentar las fábricas de Europa. Su gente se convirtió en mano de obra barata y en un mercado a la fuerza para los productos europeos. Y quizá una de las peores herencias fue que se dibujaron fronteras artificiales en un mapa, sin respetar etnias ni culturas, creando conflictos que, por desgracia, siguen vivos hoy en día y provocando una ruptura social y cultural tremenda. Y así, de alguna manera, cerramos el círculo. La revolución industrial nos ha dado el mundo moderno, la tecnología, las grandes ciudades, la economía global, pero también nos dejó un legado de desigualdad brutal y un orden mundial que se construyó sobre la base de la dominación. Así que la pregunta, que sigue flotando en el aire, es, con todo lo que ganamos, ¿cuál fue el verdadero precio que pagamos por ese progreso? Gracias por habernos acompañado en este viaje.